buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El susurro de la muñeca. La mudanza tenía a los padres de la niña en un estado de estrés constante. Corrían de un lado a otro dando órdenes, mientras los hombres de la empresa de transporte cargaban y descargaban muebles. La pequeña, sin mucho que hacer, se paseaba por los pasillos del nuevo hogar, explorando cada rincón con curiosidad. Sus pasos la llevaron a un cuarto con vistas a la calle. Se asomó a la ventana y, al ver el vecindario desde ahí, decidió que esa sería su habitación. Cuando dio media vuelta para seguir explorando, sus ojos se posaron en algo en el rincón oscuro detrás de la puerta, una pequeña muñeca de trapo, sucia y desgastada, como si hubiera estado ahí esperando por mucho tiempo. Probablemente, pensó, había pertenecido a los antiguos inquilinos. Sin pensarlo dos veces, la tomó entre sus brazos, sintiendo una extraña conexión. Pronto, esa muñeca se convirtió en su juguete favorito. Los días pasaron y la niña pasaba largas horas en su cuarto, charlando y jugando con la muñeca. Una tarde, mientras su madre pasaba por delante de su puerta, escuchó la voz de su hija, susurrando como si hablara con alguien. Intrigada, la madre se asomó con cuidado y, al ver que no había nadie más, comprendió que su hija estaba imitando voces en su juego, una inocente conversación de una niña con su muñeca de trapo. Lo encontró tierno y se marchó sin prestar demasiada atención. Pero la conversación que la niña tenía con la muñeca no era un juego inocente. «Pero no puedo volar», decía la niña, con voz dudosa. «Sí puedes», respondió la muñeca con una voz que parecía provenir de lo más profundo del rincón. «Eres una niña especial. Eres bruja, y por eso puedes entender a las muñecas. Agarra la escoba y verás qué divertido es volar». «¿Aunque no me dejen papá y mamá?», preguntó la niña, insegura. «Claro. No se van a enterar. Eres bruja», insistió la muñeca, su voz envolviendo a la niña en un manto de seducción. Convencida y con la confianza propia de un juego, la niña obedeció. Fue a la cocina, tomó la escoba y regresó a su habitación. Abrió la ventana, respiró hondo, y con la inocencia de quien cree en la magia, saltó al vacío. Cuando abrió los ojos, se encontró en el suelo, pero algo era diferente. Todo parecía más grande, y sus padres estaban ahí, llorando desconsolados, sin percatarse de su presencia. Intentó llamarlos, pero no lograba emitir sonido alguno. Fue entonces cuando la vio. Una figura se materializó en el rincón de la habitación, donde solía estar la muñeca. Era una niña de aspecto sombrío, con el cabello largo y negro, la piel pálida y demacrada. Sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa retorcida era el reflejo de un profundo resentimiento. «Años esperando a que alguna niña ocupase mi lugar», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco distante. «Ahora eres tú. Si tienes suerte, a lo mejor no tienes que esperar tanto como yo». La niña entendió, en ese horrible instante, que no había escapatoria. Ella había sido engañada, y ahora estaba atrapada en un juego del que no podía salir. La muñeca, ese inocente juguete abandonado, no era lo que parecía. Era una trampa, un anzuelo esperando a su próxima víctima. Y ahora, otra voz más se sumaría a los susurros de aquella casa, esperando a que una nueva niña encontrara la muñeca de trapo, y la historia volviera a repetirse. El río. Vivo en la orilla de un pequeño pueblo, rodeado de altos pinos. Cada mañana, me gusta salir a explorar los senderos escondidos donde la luz del sol apenas penetra entre los árboles. Mi abuelo, con su voz suave y llena de sabiduría, siempre me contaba historias antiguas sobre el bosque, y las cosas terribles que habían pasado ahí. Una de esas historias, la que más me marcó, hablaba de una mujer soltera que vivía cerca del río con sus 2 hijos pequeños. Eran una familia sencilla y un tanto solitaria, conocida en el pueblo por vivir tan cerca de las aguas que serpenteaban el bosque. Un día, la madre decidió llevar a sus hijos al río para pasar una tarde tranquila y agradable. Los niños corrían y jugaban cerca del agua mientras ella los observaba. Sin embargo, ese día el río estaba más crecido de lo normal debido a las fuertes lluvias, y su corriente era intensa y peligrosa. De repente, uno de los niños corrió hacia la orilla, resbaló con una piedra mojada y cayó al agua. La madre, al ver a su hijo siendo arrastrado por la corriente, no lo pensó 2 veces y se lanzó tras él. Pero el agua era implacable y los envolvió a ambos. A pesar de sus esfuerzos desesperados por salvar a su hijo, la corriente los arrastró río abajo hasta que desaparecieron bajo las aguas. Nunca los encontraron. Desde entonces, mi abuelo siempre me advertía que tuviera cuidado al pasar por el río, que no me acercara demasiado. Aunque me encantaba pasar las tardes allí, escuchando el murmullo del agua,
Después de esa historia no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido, y en la tragedia que marcó ese lugar. Una noche, mientras luchaba por conciliar el sueño, algo se sintió diferente. Una inquietante sensación de ser observado me invadió, como si alguien estuviera parado justo fuera de mi ventana. A pesar del miedo, la curiosidad me obligó a levantarme y asomarme. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los pinos. Miré alrededor, y entonces la vi. Una mujer salió lentamente de detrás de uno de los árboles. Sus ojos, grandes y tristes, se clavaron en los míos. Quise gritar, llamar a mi abuelo que estaba en la planta baja, pero no pude emitir sonido alguno. Algo en su mirada me paralizó. Fue como si se metiera en mi cabeza y, con una voz que no provenía de sus labios, susurró: «¿Eres tú?». No entendí sus palabras, pero sentí un escalofrío recorrerme. La figura se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Corrí a mi cama, me tapé con las cobijas y cerré los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Finalmente, el sueño me venció. Al día siguiente, esa inquietud seguía carcomiéndome. No podía sacarme de la cabeza a esa mujer ni sus palabras. Decidí que tenía que volver al río, pero esta vez, iría de noche. Sabía que era una locura, pero una parte de mí necesitaba respuestas. Me llevé una linterna y algo de comida, y me dirigí al lugar donde siempre había jugado. El bosque estaba en silencio, y el río susurraba como si guardara secretos antiguos. Me senté en una roca cerca de la orilla, esperando ver algo, cualquier cosa. Los minutos pasaron lentamente y nada sucedía. Cansado, decidí que era hora de regresar a casa. Pero justo cuando me levanté, una voz susurrante se oyó detrás de mí: «¿Eres tú, hijo?». El miedo me invadió. Volteé lentamente y ahí estaba ella de nuevo, de pie en medio del río. Parecía flotar sobre el agua, su figura etérea y luminosa contrastaba con la oscuridad del bosque. No parecía un fantasma aterrador, sino una presencia melancólica y llena de dolor. Se acercó con pasos ligeros, y el miedo que sentía se transformó en una extraña calma. «Hijo, perdón por no despedirme», me dijo con un tono suave, casi maternal. Por un momento, sentí que todo estaba bien, como si un vacío en mi interior se llenara de repente. Extendió sus manos para tocarme el rostro, y con un tono sereno añadió: «Este es un regalo». En ese momento, lo supe, esa mujer era mi madre, la madre que nunca conocí. Mi abuelo jamás me habló de ella, y aunque nunca supe si me había abandonado o había muerto, en ese instante entendí que estaba en un lugar mejor. No sé qué quiso decir con sus últimas palabras, ni a qué se refería con «este es un regalo», pero desde esa noche, siento su presencia conmigo. Llevo días pensando en su mensaje, buscando respuestas en mis recuerdos. Tal vez algún día lo entienda, pero por ahora, solo me queda la certeza de que ella siempre ha estado cuidándome, desde el otro lado del río. Círculo de cartas malditas. Mi nombre es Carlos, y vivo en un pequeño pueblo alejado del bullicio de la ciudad. Siempre he sido tranquilo y reservado, conocido por ayudar a los demás. Sin embargo, hay algo que nunca compartí con nadie, un secreto que lentamente me devoraba desde adentro. Todo comenzó una mañana común, cuando encontré una carta sin remitente en el buzón de mi casa. No le di importancia al principio, pensando que era una equivocación. Pero al abrirla, noté que no había palabras, solo un dibujo, una casa idéntica a la mía, capturada con detalles inquietantemente precisos. Pasaron semanas y llegó una segunda carta, esta vez mostrando a un hombre en una ventana, observándome. Aunque intenté ignorarlo, una inquietud comenzó a crecer en mi interior. No había explicación lógica, nadie sabía lo suficiente de mi vida como para hacer esto. Con cada nueva carta, los dibujos se volvieron más macabros. Un hombre colgado en una habitación, una figura oscura con ojos rojos escondida en las sombras de mi hogar. Traté de mantener la calma, pero esas imágenes me perseguían. Las sombras parecían cobrar vida en los rincones de mi casa. Comenzaron los susurros por la noche, voces frías e incomprensibles que se filtraban en mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas interminables. Las cartas seguían llegando, puntualmente, como un reloj macabro. Las figuras en los dibujos cambiaban y se volvían más cercanas, más reales. Los ojos de la silueta parecían observarme directamente, como si supieran lo que estaba pensando. Empecé a perder la noción del tiempo. Mis amigos me preguntaban si estaba bien, pero sus voces se sentían lejanas. Apenas comía, y cada vez que cerraba los ojos, veía la cuerda colgando del techo, el mismo dibujo que había llegado en la última carta. Sabía lo que significaba, pero no podía entender qué estaba detrás de esto. La figura en los dibujos no era solo un espectro, se estaba convirtiendo en algo vivo, algo que quería arrastrarme con él. Una noche, tras recibir la 10ª carta, supe que ya no podía seguir así. Decidí responder,
como si una parte de mí creyera que eso detendría la locura. Con manos temblorosas, escribí: a quien quiera que seas, has ganado. No puedo soportar más esta tortura. Cada carta es un recordatorio de mi fracaso y mi miedo. Ya no tengo fuerzas. He decidido terminar con esto de la única manera que puedo. Espero que encuentres lo que buscas en mi final. Dejé la carta sobre la mesa, al lado de la última que había recibido. No tenía más opciones, y cada parte de mí estaba rota. Subí a mi habitación, donde una cuerda colgaba del techo, exactamente como en los dibujos. Mi último pensamiento fue que, tal vez, al hacerlo, finalmente se detendría. A la mañana siguiente, me encontraron colgado en mi habitación, tal como lo habían predicho los dibujos. Mis amigos y familiares se preguntaban cómo alguien tan tranquilo había llegado a este punto. Pero lo más perturbador no fue mi muerte, sino la carta que dejé. En ella, alguien había añadido una última frase: gracias por jugar. Hasta el próximo. Los ojos rojos seguían observando desde la oscuridad de la carta, esperando su próxima víctima. Nadie supo nunca a quién enviaba esas cartas, ni por qué. Pero, desde entonces, cada mes, una nueva carta llega a otra casa en el pueblo, buscando a quien la reciba. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.